Nos coincide esta mesa que quisimos hacerla pues aprovechando la diada y también porque este 2017 es, digámoslo, un año bastante especial para las letras latinoamericanas, un poco los que seguimos tema de las efemérides, porque damos cuenta que en el año 1967 pues tuvieron lugar grandes acontecimientos en torno a las letras latinoamericanas, a los autores. Entonces intentamos hacer un pequeño recorrido de todas estas cosas que sucedieron en el año 67. Para organizar la mesa nos encontramos bastantes cosas, entre ellas se cumple el centenario de los natalicios del mexicano Juan Rulfo, del paraguayo Augusto Roa Bastos, también de la chilena Violeta Parra. También se están cumpliendo medio siglo de la primera publicación en 1967 de 4 novelas de autores de la generación del boom, como son 100 años de soledad, Los cachorros, Cambio de piel, Tres tristes tigres. Se cumplen también en este 2017 50 años de la muerte de Oliverio Girondo, también de la muerte de Violeta Parra. Y podremos seguir el listado. En 1967 también tuvo lugar el debut literario de Reinaldo Arenas con su primer novela, también de Ricardo Piglia. Me dejaré cosas seguramente por fuera. Oliverio Girondo también se cumple, ya lo comenté, 50 años de la muerte, y entonces hemos invitado a Michi Strauss, la editora, para que nos ayude a repasar junto con los demás contertulios todos estos acontecimientos literarios que tuvieron en el lugar del año 67 y como pretexto que nos sirva también para revisar lo que está pasando actualmente con la literatura latinoamericana, preguntarnos por la Barcelona como capital editorial también de todo aquel movimiento del boom. Esas novelas que están ahora de aniversario fueron en aquel momento las que revolucionaron la literatura. ¿Qué pasa ahora con estas novelas, su vigencia? Entonces es un poco el motivo, y también, como lo comenté al principio, un abrebocas de nuestro Sant Jordi, que para quienes no lo sepan, cada año tenemos una parada acá en la esquina, en Rambla Cataluña. Tendremos este año bastantes novedades de autores latinoamericanos, también algunas firmas. Simplemente entonces invitarlos, recordarles también que volvemos a poner en activo la ruta del boom latinoamericano, que es un diseño de la casa, la primera ruta sobre el boom que se hace en Barcelona, y lo que hacemos es recorrer esos espacios de la Barcelona que frecuentaron estos autores. Entonces quien desee también después inscribirse, la ruta del boom latinoamericano. Michi, muchísimas gracias por aceptar la invitación a organizar, moderar esta mesa, y a los demás también gracias. Bueno, encantada, muy buenas noches. Voy a presentar muy brevemente los tres participantes en la mesa y decir que para mí es un auténtico placer hablar sobre este año 1967, porque es un año milagroso que inaugura una fiesta literaria cuya capital fue Barcelona en gran parte. A mi lado está Abilio Esteves, de Cuba. Nació en 1954 en Marianao y desde el 2000 vive en Barcelona. Su primer libro que le situó en la atención, digamos, de España y de Europa fue Tuyo es el reino, que fue publicado en 1997, por lo tanto 20 años, una efeméride, aunque sí, menor. Este libro recibió el premio del mejor libro extranjero en Francia en el año 2000, fue publicado en muchas lenguas, y Abilio desde entonces ha seguido publicando. Es novelista, cuentista, poeta, dramaturgo, tiene una amplia obra. Su última novela se llama Archipiélagos, de 2015, y en total Tusquets Editores publicó 7 novelas, un volumen de cuentos y teatro. Xavi Allén, a quien todos ustedes conocen por su labor periodístico en La Vanguardia, ha escrito este ensayo mayor que se llama Aquellos años del boom, García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo, y puedo decirles con convicción que este es un ensayo extraordinario, muy correcto, muy documentado, interesante y todo lo demás, porque ya que yo soy un poco mayor, yo viví esta época, por lo tanto le puedo controlar página por página y sé que lo he hecho bien. Acabo de publicar
otro volumen interesante, La Vuelta al Mundo en 80 autores, que son conversaciones con autores no solamente españoles y latinoamericanos, sino de todo el mundo, pero entre otras conversaciones hay una con García Márquez, otra con Vargas Llosa y algunas más que luego se lo preguntaré. Y el tercero, aquí en la mesa, es Aurelio Mayor, o Mayor, como de acuerdo como se quiera pronunciar, que es mexicano-canadiense y vive aquí desde hace muchos años. Él inició su trayectoria editorial con la mano de Octavio Paz en la editorial de Vueltas, la revista de Octavio Paz. Y Octavio Paz me lo presentó hace muchos años diciendo: fíjate en Aurelio, esto es un chico muy inteligente y muy culto, cosa que es totalmente cierto. Luego ha dirigido Tusquets Editores en México y ahora junto con Valerie Miles es el responsable de la revista Granta en España. Es antólogo, traductor, poeta y hace muchas cosas. Con lo cual aquí estamos con el tema de hoy, las efemérides. Tres tristes tigres, Celestino antes del alba, Cambio de piel, Los cachorros y el punto culminante, según yo, 100 años de soledad, porque sobre esta novela escribí yo mi tesis doctoral, con lo cual que conste que para mí es la grande. ¿Qué son estos libros hoy? Esta es la pregunta, pero antes de entrar en el debate, Aurelio ha preparado un texto muy breve que nos va a leer y que nos sitúa las efemérides en el momento justo. Por favor, Aurelio. Gracias. Gracias, Michi. Un placer y un honor estar con vosotros aquí. Gracias a la Casa América Cataluña por la invitación. Y a todos los que no están, gracias por su inasistencia. Este es un texto para la desorientación general. Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, porque es lo único de lo que realmente disponemos. Esto escribió Nicanor Parra en Canciones Rusas, del que también celebramos el cincuentenario, como también celebramos que sus antipoemas se publicaran en inglés ese mismo año en traducción de William Carlos Williams y Allen Ginsberg, el cual asimismo en aquel entonces se refirió en una hoja suelta a la ciudad desierta que yace bajo la conciencia mientras se fumaba un porro y consultaba el I Ching. Y aquí estamos, aquí, Parra parreando, en ese día que no llega nunca, para conmemorar también que aún podemos leer esto. Cito: pierdo mi sombra, avanzo entre los bosques impalpables, las esculturas rápidas del viento, los infines desfiladeros afilados, avanzo, mis pasos se disuelven en un espacio que se desvanece en pensamientos que no pienso. Este es un fragmento de uno de los poemas cardinales de la lengua, Blanco, de Octavio Paz, que se publicó ese año, en 1967, aunque hubiera sido escrito un año antes, más o menos, por ejemplo, cuando Cortázar redactaba 62, Modelo para armar. En este presente que no existe, en el espacio que se desvanece, también atrozmente algunos conmemoran incluso el bicentenario de Zorrilla o el de Campo Amor. Y no olvidemos el 5º centenario del ascenso de Carlos I, que después sería quinto, y sobre todo el de la publicación de la historia de las Indias de las Casas. No es baladí entonces que cite a los poetas, los omitidos del boom,
que son la más médula oculta e irradiadora de todo aquello, antes del Big Boom, cuando no había tiempo ni espacio, cuando también algunos conmemoran atrozmente en 2017 a los que se dejaron obnubilar por los rollos del Marx muerto, pues también nos merecemos leer. El puro no, el no inóvulo, el no nonato, el no poslodo cosmos de impuros ceros noes que noan, y noan, y plurimono noan al morbo amorfo no démono, no deo, si son sin sexo ni órbita, el yerto inóseo no en unisolo anódulo, sin poros ya sin nódulo, ni yo, ni fosa, ni hoyo, el macro no ni polvo, el no más nada, todo el puro no, sin no. En el cincuentenario justamente de la muerte de Oliverio Girondo, allí tal vez, en ese 1963, empezó todo, y continuó con TTT de GCI. Podríamos incluso comenzar en conmemorar 1967, acaso para la historia de la literatura, porque en el Premio Formentor de 1961, los del sur, con Octavio Paz a la cabeza, propusieron a Borges, y los del norte a Beckett, y se le entregó a los dos. O porque Carlos Barral viajó a México en 1957 a ver a Max Aub, o porque José María Castellet tenía ascendencia mexicana, o porque Michi Strausfeld, aquí presente, viajó a Bogotá, o porque el Quijote visitó a su vez a un impresor en Barcelona. Gracias. Muchas gracias, Aurelio. Efectivamente, una de las grandes injusticias cuando siempre hablamos del boom y de las novelas es la poca atención que se presta a los poetas, porque los poetas efectivamente escribieron los fundamentos de la nueva literatura latinoamericana. De Sama Lima, Octavio Paz, César Vallejo, Borges y Pablo Neruda, por supuesto, para solamente llamar a los grandes. Pero volvamos a las efemérides en prosa. Por favor, Abilio, tú como cubano, ¿qué dices de Celestino antes del alba y de Tres Tristes Tigres hoy? Tengo cantidad de cosas que decir sobre eso. Bueno, antes voy a agradecer, por supuesto, a la Casa de América. Como no debería hacerlo, porque la Casa de América sabe que yo le agradezco siempre todo lo que hace. Y a ustedes que estén aquí. Me parece que hablar de dos escritores como Reinaldo Arenas y como Guillermo Cabrera Infante es algo maravilloso para mí, que no están no son exactamente en el del núcleo central ese importante del boom. Yo creo que Guillermo un poco más, pero de todas maneras son un poco marginales dentro de lo que pudo haber sido lo que fue el boom. En el 67 se publica Celestino. Esa novela, que es una novela que aún hoy yo la leo y me sorprende mucho. Reinaldo, hay que empezar por entender que Reinaldo era un hombre del campo. Era un hombre que vivía en las afueras de Holguín, que es una ciudad que, como se dice en Cuba, para pueblo de campo, La Habana. Es decir, todo lo que hay fuera de La Habana, ya eso es el campo. O sea, Holguín es una ciudad, pero en Cuba se le considera un pueblo de campo. Mi madre incluso aún continúa con esa tradición, y para ella yo vivía en Barcelona, que es un pueblo de campo. Holguín, vivir en las afueras de Holguín, en un medio completamente difícil, sin padre, con una madre completamente ignorante que yo llegué a conocer. Ignorante quiero decir de quién era su hijo. Ella nunca entendió. Cuando yo la vi, por ejemplo, hace apenas unos años antes de morir, ella no sabía quién era su hijo, ella no entendía
la importancia que podía tener Reinaldo Arenas. Pues ese campesino llegó a La Habana con 21 años y ya traía el manuscrito de Celestino antes del alba, que leyeron Eliseo Diego, el poeta Eliseo Diego, y el gran Virgilio Piñera. Todo el que leyó esa novela en ese momento, y que la leyó con buena fe, entendió que aquella novela era extraordinaria, a pesar de que tenía las mayores faltas de ortografía que se podían tener. Era alguien como que no tenía ninguna escuela, pero aquello estaba allí escrito como los ángeles. Y eso me recuerda a una frase de Proust, creo que es de Por el camino de Swann, no sé si, o En busca de las muchachas, a la sombra de las muchachas en flor, donde dice que él dice aproximadamente, y mucho mejor que lo que lo voy a decir yo, dice que el genio consiste en la potencia de reflejar y no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado. Y yo creo que ahí es donde está la clave de Reinaldo. Un libro de Reinaldo es siempre una especie de bomba que uno tiene entre las manos. ¿Y se lee hoy? ¿Perdón? ¿Se lee hoy todavía? Sí, se lee. En Cuba se lee mucho, me consta. Porque aquí no. Aquí está totalmente olvidado. Aquí no. En Cuba se lee mucho, sí. Y de algún modo quizás ya no influya como influía en otra época. Yeah. Yo creo que los muchachos ahora siempre están influidos por Roberto Bolaño. ¿Y Tres Tristes Tigres? Bueno, voy ahí. ¿Prohibido en Cuba? Prohibido en Cuba para siempre. Sí, porque Reinaldo publicó Celestino, hizo una sola edición, no se hizo ninguna más, el libro se agotó enseguida y ya después no publicó ningún otro libro en Cuba. Ya después, ya él publicó El Mundo Alucinante, etcétera, que incluso le envió a un concurso, el concurso de la UNIAC, y solo tuvo el voto de Virgilio Piñera. Alejo Carpentier, que era el presidente del jurado, dijo que esa novela era malísima. Todo el mundo sabe por qué. Me estaba aterrado, supongo. En fin. En cuanto a Guillermo, el destino de Guillermo es un destino como más, a mí me parece como más profundo. Los dos están muy rechazados por la nomenclatura cubana, por el poder, qué sé yo. Pero yo creo que por razones diferentes, que en el fondo son las mismas. Me explicaré. El mundo que narra Tres Tristes Tigres, que a mí me sigue pareciendo la gran novela cubana hasta el momento. Bueno, ahí también está Paradiso. Pero desde Lino Novas Calvo, que es un escritor del boom narrativo de los años 40 en Cuba, un escritor gallego, por cierto, pero que se fue a vivir a Cuba para siempre y después murió en Miami. Uy, empiezo a liarme. Ese escritor, Lino Novas Calvo, hizo una apropiación del cubano, del habanero, del lenguaje habanero, que no había hecho nadie nunca hasta Cabrera Infante. Cabrera Infante, ustedes a lo mejor no se percatan, pero yo leo Tres Tristes Tigres y me doy cuenta de lo habaneramente que está escrito. Y sin embargo es un escritor que tampoco nació en La Habana, que nació en Banes, lejísimo. Incluso él tenía cara de haber nacido en Banes. Era casi como taíno. Y sin embargo, nadie, fíjense que dos extranjeros de La Habana, quiero decir, un escritor gallego que se crió en Cuba, se apropió del lenguaje de los habaneros y un habanero también lo hizo. Pero claro, ya Cabrera Infante lo llevó a término en esa novela, que él no llamaría novela, sino libro, que yo creo que tiene la importancia, hablábamos hace un momento antes de entrar aquí, de cómo se descubre lo latinoamericano a través del boom en Europa. Es una especie de redescubrimiento.
que sin embargo aquí lo más esencial está en Tres Tristes Tigres, porque no es solo el realismo mágico o la magia realista o los muertos que aparecen y desaparecen, sino es algo que tiene que ver con nuestra cursilería, que tiene que ver con iba a decir telenovela, pero hablo más bien de la radionovela, con el Félix B. Cañé, con El Derecho de Nacer, con todo ese mundo, que además es una novela que, como dice Carlos Monsiváis, se apropia por primera vez lleva el lenguaje del bolero a la novela, porque perdón. No. Cuando terminas tengo una pregunta precisamente a esto. Sobre el bolero. Sí. Sí, es un hombre que toma el bolero, el bolero es algo completamente desfachatado, donde las emociones están puestas así sin ningún recato, y por eso es cursi, y por eso también es maravilloso. Y ahí entonces está el bolero de pronto se apropia de él y lo muestra al mundo como algo de lo que también podemos presumir del bolero. Perdón, ¿puedo interrumpir aquí? No importa. Por ejemplo, Xavi, ¿cómo lees tú, como no cubano, este libro de Tres Tristes Tigres? Aquí verdaderamente la gente ha entendido este lenguaje diferente, y ¿cómo lo ves tú, que lo has leído mucho más tarde y no en su momento? Perdón, Xavi, antes de que responda, yo quiero todavía apuntar algo más sobre... Sí. No, ya. No, después. No, bueno, sobre Cabrera Infante, de hecho, estamos conmemorando el 50 aniversario gracias a la censura, porque saben que si no este libro se hubiera publicado unos años antes, ¿no? Yo creo que él siempre se sintió incomprendido, ¿no? Desde muchos aspectos, pero desde el literario también. Y aunque pues seguramente para mí podría decirse que yo creo que algunos podrían verla como la gran novela del boom, si es que aceptamos que Cabrera Infante es boom, que eso también está por discutir, porque no le dejaban entrar en algunas revistas, por ejemplo, bueno, porque una de las condiciones para ser el boom en aquellos años, en el año 67 y eso, era la fidelidad y el compromiso con la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces incluso Vargas Llosa lo tenía en aquella época, pero Cabrera Infante no. Y entonces pues él se enfadó mucho, y hay una correspondencia muy abundante sobre bueno, Cortázar dijo que él no iba a estar pues en un consejo de redacción donde estuviera él, y hubo muchas polémicas. Y eso que Cortázar es un tardío, digamos. Cortázar es tardío y un poco se convirtió por amor a la revolución, ¿no? Entonces, en el caso de Cabrera Infante, yo creo que él podía haber sido uno de los grandes autores del boom, pero de alguna manera no acaba de encajar porque no cumple la condición básica del compromiso con Cuba. Tampoco también fue reacio a que Balcells lo fichara, ¿no? Él no quiso estar en la agencia Balcells en la época en que para ser del boom tenías que estar allá, ¿no? Y bueno, y de hecho tampoco él intentó venirse a vivir a España, ¿no? Creo que era Madrid, ¿no? Y al final no lo consiguió, porque sí. Y entonces, bueno, pues le faltan algunos condicionantes, ¿no? Te voy a dejar que acabes lo que ibas a decir y luego explico. Breve, voy a ser muy breve. No, yo quiero decir que conectando con esto que dice Xavi, tiene que ver también que la revolución nunca aceptó esta novela ni a este escritor, que exaltaba, y es lo más importante que me parece que tiene esa novela, exaltaba la noche habanera, la noche de nightclub, de cabaret, de bolero, la exaltaba de un modo que las dictaduras no pueden soportar. Había humor, había baile,
cuando las personas se bailan, se aman y se besan, no creen en la nación, ni en la patria, ni van a la guerra. Bueno, en fin, eso la es guerra contra el placer. exacto. Exacto. Bueno, si hablamos de otras novelas, ¿qué hacemos con Carlos Fuentes y Cambio de piel? Claro, Carlos Fuentes, de hecho, o sea, todos los autores de la época, incluyendo Cabrera Infante, incluyendo Vargas Llosa, o García Márquez no, porque nunca tuvo el más mínimo problema con la censura, los censores siempre les parecieron bien las obras de García Márquez, pero todos los demás autores negociaban duramente, algunos más duramente que otros, con los censores, ¿no? Y negociaban pues adjetivos, decían pues te voy a quitar esta palabra, quítame esta expresión, este personaje, que no lo ridiculices de esta manera. Y Cabrera Infante, vaya, rehizo la novela prácticamente, ¿no? A lo largo de varios años, porque no conseguía que se la aprobaran. Digamos, el único que tuvo, hay que decirlo, porque luego en otros aspectos pues no es el mismo caso, pero el único que tuvo una conducta ejemplar, que le dijo al censor, mire, si usted me toca una coma, pues yo la publico en otro país, fue Carlos Fuentes, y por eso se llevó su novela a México, ¿no? Aunque se la tenía que haber publicado Seix Barral, ¿no? Yo creo que él, en su caso, él sí que claramente es boom, cumple todos los requisitos, ¿no? Si esto fuera ahí como una selección, sí, ¿Se puede leer todavía hoy? ¿Qué pregunta? Bueno, vamos a hacer un poco... Yo creo que ha pasado el tiempo ha sido más duro con Cambio de piel que con los otros títulos que estamos diciendo. Quiere decir que Tres tristes tigres es una obra maestra hoy, como lo era cuando fue publicada, y hoy, bueno, pues si viéramos la recepción que tuvo esa novela con la visión que podemos tener hoy, pues hay un desajuste más llamativo, ¿no? Aurelio, ¿qué salvamos de Carlos Fuentes? Terra Nostra. Bueno, yo salvaría algunas cosas más, algunos de sus ensayos. ¿Los cuentos? Los cuentos, yo los ensayos no los salvaría porque a veces me parece que son una copia sin decir del todo, no copia, no debería de haberlo dicho así, sino son, digamos, una suerte de diálogo muy intenso, porque además la correspondencia lo fue, son más de 1000 cartas, no publicadas todavía, pero son más de 1000. No, los ensayos. Lo que voy es a esto, que son con el intercambio con Octavio Paz. Yeah. Entonces hay mucho de los ensayos de Carlos Fuentes que tienen que ver, digamos, con la manera en que Octavio Paz pensaba, sobre todo a partir, digamos, El laberinto de la soledad y otros, digamos. Sí. Yo salvaría de Carlos Fuentes este ensayo El espejo enterrado. Me parece un ensayo, aunque a veces un poco superfluo, pero me parece que contiene datos muy importantes para entender América Latina y también España, y también Valiente Mundo Nuevo, donde hay, por ejemplo, un ensayo magnífico sobre Bernal Díaz del Castillo, que es ejemplar porque es el español que se va a América y escribe la primera novela en el fondo latinoamericana, lo que ahora está bastante reconocidos. Pero vamos a otras efemérides. Tenemos todavía Los cachorros. ¿Qué hacemos con Vargas Llosa? Bueno, Vargas Llosa es un... vamos, sin él y sin García Márquez no hay boom. Quiero decir que son los dos elementos constitutivos del movimiento, entre comillas, ¿no? Yo creo que sí, que sus cuentos, Los jefes, y sobre todo Los jefes, me gusta todavía esos cuentos, y creo que aguanta. Hay quien dice que el siglo XXI le sentó mal, ¿no? Pero bueno, hay quien dice que empezó antes. Eso es muy subjetivo. Yo lo que sí que creo... En el año 2000 todavía salía La fiesta del chivo, que se la salvamos seguramente de cualquier hoguera. Pero creo que deberíamos, siempre siendo generosos con todos, que hay que juzgar a los escritores por sus mejores libros y no por sus peores, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo, o sea, Vargas Llosa, en el 67... el gran hecho que se produce en su vida es el que conoce físicamente, se conocían por correspondencia, conoce a García Márquez en Caracas, que en la entrega del premio Rómulo Gallegos, y allá se empieza a cimentar esa amistad que bueno, fue una amistad enorme, y bueno, eran como hermanos, ¿no? Y todo nace de ese viaje, de ese primer viaje por varios países de América Latina, ¿no? Y bueno, y es una amistad que tiene fecha de inicio 67 y fecha de final del 76. Sí. Bueno, luego están otros nombres grandes que han caído muy en el olvido. Por ejemplo, en 1967 recibió
premio Nobel Miguel Ángel Asturias era el primer latinoamericano novelista que lo recibió y hoy está muy olvidado, muy poco leído. ¿Qué libros salvamos de Miguel Ángel Asturias que se pueden leer hoy y con... Quizás deberías responderlo tú mismo, además, porque es un autor que me consta que te entusiasma mucho, ¿no? No es que me entusiasme, pero yo salvaría 3 libros suyos, sin duda, que son Las leyendas de Guatemala, que es la primera vez que se recopiló lo que es la parte indígena de Guatemala. Además, fue en los años 30, fue un precursor en aquel momento, y Paul Valéry le escribió un prólogo a este libro que fue primero publicado en Francia, creo. Luego los cuentos del espejo de Lida Sal me parecen que tienen un realismo mágico, pero no de cliché, sino profundamente autóctono, sacado de lo que es el mundo indígena de Guatemala. Y la mejor novela suya es Hombres de Maíz, donde integra toda la parte de la cultura maya, las leyendas y todo lo demás. El hombre de maíz, que es el hombre de Guatemala, con lo cual yo estoy muy a favor de no olvidar a algunos de estos hombres grandes, porque lo merecen. Entonces, otra pregunta. Hemingway escribió un libro, París era una fiesta. Eso fue en los años 30. Yo creo que Barcelona en la época del 60 hasta mitad de los 70 era una fiesta literaria, y cuando la fiesta literaria un poco se terminó, empezó la fiesta de la democracia. Por lo tanto, ¿cómo podíamos llamar esta época tan esplendorosa? Tenemos un siglo de oro, tenemos un siglo de plata. ¿Cómo llamamos esta efervescencia? Yo creo que sí es bastante única. ¿Qué propuesta tienes, por ejemplo, Abilio? No, ahora mismo no se me ocurre nada. Porque deberíamos encontrar un nombre, no se puede decir siempre el boom, porque el boom es la novela, y como hemos escuchado, también tenemos la poesía. A ver, ¿hay alguna propuesta? No, ponerle un nombre propiamente no, lo que ocurre es que como más o menos se pueden trazar o centrar los acontecimientos, ciertos acontecimientos políticos con determinados auges y rompimientos, digamos, si quieres, de la tradición. Primero con Rubén Darío en el marco del 98, después la Guerra Civil en el marco de la generación del 27, después, y son periodos, digamos, casi de 30 años. Después el boom en el marco de la Revolución Cubana, y luego este presente más o menos difuso que podría ser del narcoterror o del terrorismo, o como se le quiera llamar, con, digamos, otra efervescencia, digamos, literaria en español ahora más o menos compartida, diría yo, que alrededor quizá de la figura de Bolaño. Xavi, ¿tú tendrías un nombre para esta época? Porque yo creo que está muy marcada. Lo que viene después es otra cosa. Claro, no, para mí son los años del boom, pero es verdad que el boom excluye a los poetas, pero... ¿Y al ensayo también? Y al ensayo también. El boom es un movimiento de novelistas, pero justamente yo creo que hay algo que lo distingue de los demás movimientos. De algún modo, para mí, yo creo que es como el último ismo que existe en la historia de la literatura, en el sentido de que ellos no tenían una estética común, no escribían novelas de la misma manera, no hacían manifiestos literarios comunes, pero sí que son el último grupo de escritores que funciona como tal, como grupo compacto, con iniciativas comunes, que se reúnen, que muchos de ellos son vecinos, que viven físicamente en el mismo sitio, en el mismo barrio, que los que no, pues vienen 2 o 3 veces al año a verse, que participan en los consejos de redacción de varias revistas, que se ayudan entre ellos, que se pasan contactos, que se pasan agentes, que se pasan colaboraciones, que se dan trabajo incluso en la industria de la publicidad o el periodismo. Son un clan compacto, actúan como grupo y aunque tengan estéticas distintas, comparten la misma visión de lo que ha de ser la novela, que esta visión total, digamos, de que la novela ha de contener el conjunto de la experiencia humana
y que el sentido de la novela es que explica lo que significa ser humano mejor que ningún otro medio, ¿no? Y eso lo comparten, eso para ellos es como su militancia, ¿no? Y bueno, y comparten por supuesto el furor de la Revolución Cubana y de la militancia en distintos grados con la izquierda. Y entonces por eso creo que tampoco tiene mucho sentido compararlos con grupos que hayan venido después, que se han demostrado que eran más o menos artificiales o comerciales, porque hoy en día pues los escritores no se agrupan entre ellos, digamos. No. Es justo lo contrario. Claro, casi, ¿no? el mundo funciona Exacto. distinto. Entonces yo creo que con ellos se acabó una manera de entender lo que era un grupo de escritores y eso es lo que lo hace único, ¿no? Que es como el canto del cisne de lo que fueron. Sin olvidar la los- plataforma, ¿no? Porque sin Seix Barral esta plataforma difícilmente habría podido darse, ¿no? Exacto, sí. De hecho, el año 67 ya es el inicio de un poco de la decadencia de Carlos Barral, de Seix Barral, ¿no? Que él se va, digamos, lo expulsan de su editorial en el 69, pero en el 67 ya fue también una conspiración, digamos, o unos problemas internos que duraron un tiempo, ¿no? Entonces hay varias plataformas. Está Seix Barral, o sea, Carlos Barral, que además se apoyó con una serie de asesores. Él no creía en la novela, ni leía novelas, ni le gustaba la literatura latinoamericana. Esa es la gran paradoja, ¿no? Claro, era un poeta, a él le gustaba leer a Cernuda, a él él encontraba la prosa de García Márquez, decía que era una cosa así como un poco de pastelería, ¿no? Y entonces, pero en cambio se fiaba mucho de sus asesores, y claro, y tenía los mejores asesores del mundo. Entre ellos Michi, Sí, pero yo más tarde. Sí, no, Yo pero entré claro. a trabajar en Barral Editores. Exacto, entonces Barral Luis Editores, Barral. que nace poco después, ¿no? O sea, el año 67 es un poco los últimos años de Seix Barral, la Seix Barral de Carlos Barral, ¿no? Porque de hecho en el 69 es cuando nacen ya Anagrama y Tusquets, que son las editoriales que con el tiempo Lo suplen. la van a suplir, o que tienen la misma idea de lo que es ser una editorial. Y entonces pues también es el año, o sea, el año en que Gabo llega a Barcelona en el 67. En realidad, si Gabo no hubiera venido aquí, tampoco hubiera venido Vargas Llosa 3 años después, y bueno, y podríamos empezar. Sí, en fin, la situación de los autores latinoamericanos en aquella época verdaderamente era fantástica, porque venían los jóvenes atraídos por el imán de Carlos Barral, de las posibilidades editoriales, de Carmen Balcells y luego otros agentes. Efectivamente, Barcelona era la meca, y había una alegría verdaderamente era una fiesta literaria. Cualquier nueva novela que se presentaba reunía a todos, más o menos. Era una época absolutamente maravillosa, y yo estoy muy afortunada de haberla vivido muy de cerca. Entonces venían, claro, los jóvenes escritores que querían triunfar, que querían abrirse camino, todos estaban aquí. ¿Cuál es la situación de los autores latinoamericanos hoy en España, en Barcelona? A ver, Abilio, ¿cómo...? Uf. ¿Qué preguntas? Exactamente, ¿qué me estás preguntando? Tú notas que, por ejemplo, cuando sale un nuevo libro tuyo, que hay una expectativa, viene una nueva novela de Abilio. No, yo no noto ninguna expectativa. Yo no noto ninguna expectativa, ni además yo soy un escritor que se considera mal valorado. Esto es una broma que él comprenderá. Es que yo no puedo explicar eso. Yo me siento completamente aislado. Yo vivo en Barcelona sin amigos escritores, nadie me reclama para nada, salvo Casa América. Es una cosa muy extraña. Sí. A lo mejor es que yo no tengo la categoría suficiente, también es posible. Bueno, me permito desmentirte en esto que dices, que no tienes la categoría suficiente. Yo envidio a quienes no han leído todavía Tuyo es el Reino, Inventario Secreto de La Habana, y lo digo además muy en serio. Además, dio la casualidad de que GCI, el autor de TTT, nos hizo que nos conociéramos, porque Abel y yo nos conocimos en Miami. Yo tuve la inmensa fortuna de publicar un libro de Guillermo Cabrera Infante, y después fui su amigo hasta su muerte, y lo soy todavía de su viuda.
Y nos conocimos, como digo, en Miami en 1993, y ya un amigo común me decía, oye, Abilio está escribiendo una novela extraordinaria. Entonces, que finalmente terminó siendo justamente Tuyo es el Reino. Entonces, la situación, digamos, ahora es bien distinta. Creo que los escritores latinoamericanos vinieron todavía atraídos, digamos, los de mi generación, incluso todavía los más jóvenes, aunque ahora seguramente menos, atraídos, digamos, por los ecos y por casi te diría que el aluvión de aquella fiesta. Todavía en un momento en el que, porque esto es, digamos, sociología de la literatura, pero para decirlo, digamos, en palabras, y si no conocen el libro se los recomiendo vivamente, el de Pascal Casanova, La República Mundial de las Letras, que es un ensayo excelente sobre justamente cuáles son los mecanismos de transmisión de la literatura en el mundo en general. Es un estudio amplísimo, pero muy interesante. Y, por ejemplo, Michi Strausfeld fue durante muchísimos años la editora de lengua española para una editorial mítica en Alemania, que es Suhrkamp. Y ella misma es responsable de la publicación en Alemania de buena parte de la literatura latinoamericana y española de los últimos 40 años. Entonces, no solamente de su publicación, sino de su éxito. Entonces, hay ciertos mecanismos de transmisión que consisten, por ejemplo, que un escritor de Buenos Aires o un escritor bogotano o un escritor de la Ciudad de México quieran publicar en Barcelona porque, nos guste o no nos guste, Barcelona es el centro de la industria editorial en lengua española para todo el mundo. Esto todavía sigue siendo así, por lo menos hasta que el destino nos alcance. Después, el mecanismo de consagración consistía en pasar de Barcelona a París. Después se publicaba en París y de París se procuraba publicar o en Berlín o publicar en Londres. Y después se pasaba a publicar a Nueva York. Esto se ha roto. En los últimos años se ha roto, y el primero de los escritores en romperlo fue justamente, y ya no él porque ya no estaba vivo, fue Bolaño. Bolaño se consagró primero en Nueva York y después se consagró en otros países europeos. Pero como la situación ha cambiado mucho, y como el traslado, digamos, y las razones por las que los escritores viajaban, por ejemplo, a Barcelona, o viajaban a otros países americanos porque o venían de dictaduras, digamos, militares, o huían de la dictadura castrista, ahora, digamos, huyen por razones, digamos, ya ni siquiera huyen, sino que se trasladan por razones puramente económicas, a veces razones culturales. Digamos, el caso de Abilio, digamos, que es genuinamente un exiliado. Las generaciones que siguen, solamente en el caso cubano se me ocurre, y quizá en algún otro latinoamericano, probablemente venezolano ahora, se me pueden ocurrir, digamos, solamente esos dos países en los que un escritor por razones políticas haya tenido que salir. Simplemente quisiera, digamos, apuntar esto y hacer un pequeñísimo y brevísimo excurso, porque es muy importante señalar un aspecto de Guillermo Cabrera Infante que creo que no se ha señalado lo suficiente. Del mismo modo, por ejemplo, que existen los disidentes de la Unión Soviética, los disidentes europeos, los disidentes, por ejemplo, como Kundera, como Miłosz y como tantos otros, Cabrera Infante cumple de cabo a rabo los requisitos para incluirlo en el intelectual que interviene sobre la cosa pública, y que además es un intelectual independiente, y que además es un disidente político, porque no solamente lo echó el gallego de La Habana, no sé si saben, pero Fidel Castro era de ascendencia gallega, sino que lo echó el gallego de aquí. El dictador que estaba aquí es el único que tiene el privilegio de ser expulsado por dos dictadores casi lo cuenta él mismo, no lo invento yo, lo cuenta él mismo, y termina refugiado en Londres, gracias a Dios casi se diría, porque Cabrera Infante feliz, digamos, en Londres, viviendo una suerte de exilio interior, viviendo una suerte, digamos, de Habana privada en su apartamento, que a veces me hace pensar, cuando dices tú que vives aislado, como si tuvieses, digamos, una Habana que llevas contigo. Efectivamente, en los años 70 venían muchos escritores latinoamericanos, sobre todo del Cono Sur, por motivos políticos. Esto, digamos, hacía que Barcelona todavía fuera más atractivo como ciudad, pero no todos triunfaron. Yo recuerdo el caso de Antonio Di Benedetto, el escritor argentino que vivió aquí en Barcelona verdaderamente de los más grandes, además, miserablemente, de los más grandes, sí, y estaba muy deprimido y nadie le hacía caso, y verdaderamente era muy triste verle. Y ahora resulta que
tardíamente se le hace justicia. Acaba de salir una traducción de su novela máxima que se llama Sama en Estados Unidos y la están elogiando por los 4 costados, por lo cual puede pasar algo parecido. Es grandiosa. Nada menos que Coetzee, el premio Nobel de Literatura, acaba de escribir una reseña larguísima en el New York Review of Books elogiando justamente Sama, que es de estos casos, digamos, en los que póstumamente es cuando se les reconoce, digamos, sería parte del boom. Desde luego que no. Porque aquí vivió miserablemente, lo conocí en aquella época, era verdaderamente patético. Ya que Antonio Di Benedetto, y la novela se llama Sama. Es una novela verdaderamente extraordinaria y la editorial Adriana Hidalgo está rescatando ahora toda su obra. Para que ustedes también puedan hacer preguntas, yo quisiera quizás terminar la ronda de aquí arriba si me permiten, 3 palabras sobre García Márquez, sobre 100 años de soledad, sobre el cual no se ha hablado. Bueno, para mí sigue siendo una gran novela y además cuando uno la lee y la relee y la analiza, se da cuenta de las muchas capas. No solamente es la historia de Colombia que está contenido en esta novela, sino también, por ejemplo, hay una intertextualidad que luego se hizo un poco de moda, que él cita a sus amigos, ya hace aparecer un personaje de Alejo Carpentier, hace aparecer algo de Julio Cortázar, es decir, que hace guiños para los libros que él ha leído, y en aquella época no todos estos escritores se conocían o eran amigos, es decir, que cuando García Márquez escribió eso, vivía en México y conocía a Rulfo, a quien también por supuesto incluye en el homenaje que le hace en el libro. Y a Borges al final, ¿no? El Borges al final, es decir, que yo diría que la novela esa 100 años de soledad es verdaderamente un cosmo que es un poco inagotable, y yo creo que hoy leerlo por primera vez debe seguir siendo un placer mayor. Pero una pregunta para los 3, ¿con qué libro se quedan de las efemérides? Abilio. Yo con 3 tristes tigres. ¿Ya? Yo también. ¿Ya? Y yo coincido, entonces. Son TTT. Con lo cual, ya ven que todos ustedes que no hayan leído todavía a 3 tristes tigres, no os lo perdáis. Por cierto, la edición que acaba de salir ahora en Seix Barral con los 50 años incluye los documentos del Archivo General de la Administración, en la que se citan todas las cartas en la que, digamos, el censor lo acusa, digamos, poco menos que de maniático sexual y en fin, de todo lo peor posible. Entonces, es interesante, digamos, leer esta documentación, y hay un ensayo justamente en el que se refiere a la expulsión, digamos, de los 2 dictadores consecutivos. Yo recuerdo la traducción al alemán, que había 3 traductores que realmente eran los mejores, y los 3 no pudieron, hasta que finalmente con Wilfried Böhringer empezó a publicarse y a hacerse realidad el sueño de Cabrera Infante de salir también publicado en Alemania, porque ya que tardaron tanto, y un productor que no podía, otro que no podía, otro que no, que él al final pensaba que se hacía adrede para que nunca saliese publicado en Alemania. Algo muy típico. Es que es un novelista cultísimo, y está lleno, trufado, no se nota, porque verdaderamente no se nota, y no solamente en ese, sino en otros de sus libros, no se nota la inmensa cantidad de citas que hay. Exacto. Hay citas de cine, de música, de Shakespeare, de Swift, de Nabokov, una tras otra, está constantemente jugando. En inglés se utiliza, digamos, en inglés se dice to play music and to play with music. Entonces lo que hace Cabrera es jugar con la literatura, cuando tiene el control, el dominio pleno, digamos. Y nos descubrió además a Fredesvinda García, más conocida por Freddy, una cantante que si no aparece como la estrella en la novela, pues, o en el libro, pues quizá nadie hubiera oído nunca esa voz extraordinaria, que nada más que grabó un solo disco porque murió de muy poca edad. Bueno, esto, 3 tristes tigres, ganadora de la tertulia. Preguntas de ustedes, por favor. ¿Quién se anima con la primera, que siempre cuesta? Por favor. Quería hacer una pregunta aprovechando el diálogo del book.
clara si debe ser considerado el boom o no debe ser considerado. Unas veces aparece, otras no. Sobre todo por lo que escribió después. Sí. La cosa es que, a ver, el boom es un concepto elástico que, bueno, yo que cuando estuve trabajando en mi libro sobre él, claro, me desesperaba porque veía que para cada autor significaba, para cada académico, para cada estudioso, significaba una cosa diferente. Para unos significaba pues este núcleo, este cogollo de 5 autores. Para otros llegaba a 10 o 12, pero para otros eran 10 o 12 pero no coincidían, para otros eran 30 o 40, para otros era sinónimo de literatura latinoamericana de la época. O sea, no es un concepto científico y claro, ¿no? Entonces, al final, cada uno adopta su propia definición de boom. Entonces, para mí era este grupo compacto de 5 personas, como máximo 2 o 3 más, que tuvieron esta actividad conjunta, ¿no? Yo lo que hice fue escribir una biografía de grupo y que se les pudiera ver no individualmente, sino lo que hacían entre ellos, ¿no? Entonces, José Donoso tenía un problema, o sea, el boom que tiene, el boom es un grupo de ganadores, es decir, ganadores quiere decir no solo que tienen el reconocimiento de la crítica y de la academia, sino que venden como churros, o sea, y a Donoso no le pasaba eso. Entonces, quiero decir, 100 años de soledad solo se puede comparar al Quijote en números de ejemplares vendidos, ¿no? Cuando ves lo que tarda, los pocos años que tarda en llegar al 1.000.000 de ejemplares vendidos. O sea, cuando ves los números ves que a veces el reconocimiento crítico o mediático, incluso en la época, aunque los medios eran muy diferentes, todo eso no se corresponde siempre con las ventas, ¿no? Pero cuando ves las ventas, entonces te das cuenta que el boom fue una cosa muy seria y que multiplicó por 10 el número de ejemplares que se vendían de los autores latinoamericanos, ¿no? O sea, que no era una cosa simplemente de estima literaria, ¿no? Entonces, a Donoso, ¿qué le pasa? A Donoso le pasa que él al principio, sobre todo, no tiene éxito comercial, tiene serios problemas económicos para subsistir, y entonces ya esto le producía a él una seria frustración, le producía rencor. Acusaba a su agente Carmen Balcells de tener otros favoritos y de no tratarlo bien a él y de no promocionarlo. Incluso ya cuando llega la desesperación, cuando alguien le hace llegar un recorte de un periódico chileno en el que el articulista decía: ¿cómo puede ser que Argentina tenga su autor del boom, Colombia tenga su autor del boom, Perú tenga su autor del boom, México tenga su autor del boom, y por qué Chile no tenemos, ¿no? Y él, claro, se desespera porque dice: si soy yo, soy yo. Y entonces se pone a escribir se pone a escribir su historia personal del boom, ¿no? Que es un librito sensacional, que es como el boom narrado en directo, ¿no? Desde dentro, mientras está pasando, porque en ese año todavía existía y se estaban produciendo libros. Y entonces casi como un locutor de fútbol que te transmite el partido desde dentro mientras está sucediendo, ¿no? Y entonces Ana María Moix le dice en broma, cuando publica el libro, le dice: Pepe, tú has escrito esto para estar seguro de que te iban a incluir en el boom, ¿no? Y algo de razón tiene, porque es verdad que existían dudas en su momento, pero a partir de ese libro ya es indiscutible que Donoso es del boom. Además, es verdad, por ejemplo, él no compartía el compromiso político, ¿no? Él no era izquierdista, entonces era ahí le faltaba un punto, aunque sí era como Jorge Edwards. Como Jorge Edwards también, por ejemplo. Jorge Edwards sería otro caso, ¿no? O como Manuel Puig. Sí. Entonces, digamos que lo que le pasa a Donoso es, bueno, Donoso tiene que irse de Barcelona porque no puede pagarse un alquiler en Barcelona, y al final acaba yéndose a Calaceite. Y bueno, y ahí tiene la trágica historia familiar después que a lo mejor vosotros ya conocéis, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que forma parte del boom, primero porque los cohesiona con ese libro también mucho, ¿no? Porque, y además ahí está claramente reivindicada la misma palabra boom, ¿no? Que hay una cosa muy graciosa, que es que todavía hay gente que discute esa palabra, ¿no? Que dice: esto de boom es una palabra de mercadotecnia, pero les preguntas a los escritores y menos a Cortázar, todos están encantados con llamarse boom, y todos se sienten miembros del boom y les parece una bonita etiqueta, aunque a veces hayan habido esas críticas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué libro salvas de José Donoso? Bueno, yo creo que a mí me gusta Donoso, y a mí también me gusta mucho. El obsceno pájaro de la noche, bueno, es brutal, es Coronación. Coronación, sí. ¿Cómo? Y 67, justamente, si la memoria no me falla, se publica El lugar sin límites.
Justamente, sí. Lo escribió, sí, la memoria no me falla, lo escribió, era un capítulo suelto de Los ceros bajo la noche, y lo escribió en el jardín de Carlos Fuentes. Así es. Sí. Sí, exacto, en la casa que le dejó, ¿no? Sin límites es un libro precioso. Precioso, sí. Pero tiene esa cosa también, esa ambición que tienen todos ellos de escribir lo que Vargas Llosa llamaba la tentativa imposible, ¿no? Eso que tiene El obsceno pájaro de la noche, de una tentativa imposible. Bueno, por ejemplo, Manuel Puig, a quien no le dieron el premio Seixparal porque justo cuando a él le hubiera tocado no se falló el premio, también sufrió de esto toda su vida y dice que su vida literaria hubiera sido otro con el premio en aquel momento. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Pues yo, viniendo un poquito al presente, me gustaría preguntarles quiénes son, si tuvieran que mencionar 2 o 3 autores latinoamericanos, a cada uno de vosotros, actuales, que estén escribiendo ahora, quiénes son los que os parecen más interesantes en este momento. ¿De qué edad? La respuesta. A ver, ¿quién empieza? Empezad vosotros. ¿Pero de qué edad o de cualquier...? Siempre que cuando estén vivos, digamos. Sí. Que estén vivos. No hace falta que vivan en Barcelona. No, se entiende, sí. Bueno, ¿quién empieza? Yo tengo 2 candidatos. Uno es el mexicano... ¿Álvaro Enrique? No. Luego me viene el nombre. ¿Mexicano? Mexicano, sí. Luego me viene. Igual alguien... La tarde se ha puesto difícil de pronto. Xavi. Yo, bueno, claro, lo difícil aquí es escoger 2 o 3, ¿no? Porque hay muchos buenos, no sé, diría, pues Samantha Schweblin, Fabio Moravito, por ejemplo, son 2 de los que a mí más me gustan, pero claro, se podrían... Que además se parecen. Y además se conocen. Y además se admiran mutuamente. Eso no sabía. Sí, porque a los 2 los conozco, por eso. Yuri Herrera es mi Horacio Castellano. mexicano. ¿Quién? Yuri Herrera. Yuri Herrera, claro. Mexicano. A quien estimo yo Valerín mucho. nos ha recordado a Horacio Castellano Moya, que claro, sí, absolutamente. Sí. Podríamos coincidir con otros. A mí, por ejemplo, particularmente me gusta porque me parece un escritor de una ambición y de una inteligencia notable para su edad, e incluso antes, independientemente de la edad, que es Andrés Neumann. Exacto. Es un escritor notabilísimo. Evelio Rosero también podría ser otro nombre. Evelio Rosero podría ser. Hay uno, acabo de leer un libro hace poco de un peruano que es Renato, ¿cómo se llama? Cisneros. Que tiene un libro sobre la relación con el padre, que me pareció un libro extraordinario. La novela, por ejemplo, que ganó el premio Anagrama, y por eso lo mencioné hace un rato, este escritor mexicano que había escrito, digamos, varias cosas que a mí me habían interesado, pero solo parcialmente, y obtuvo el premio Anagrama con esta novela, y es Álvaro Enrique. Muerte súbita se llama. Sí, eso es una buena novela, sí. Verdaderamente original para quienes creían que todavía la novela latinoamericana no podía hacer ciertas cosas. Hay un señor que dice que no se le reconoce mucho, pero que se llama Vilio Esteves, que yo recomiendo, digamos, muchísimo que se le lea, pero gracias, mucho. Aurelio. Yo recomiendo a Rita Indiana, que es una escritora que a mí me parece muy rompedora, muy extraña. Y yo a Selva Almara. Por ejemplo. Gente muy ya joven. Vamos, ¿sí? ¿Por qué se olvidan de Rodrigo Rey Rosa? No nos olvidamos, es que podríamos haberlo mencionado ahora mismo. No, sí. Entonces, hablando de centroamericanos, por ejemplo, con una estética totalmente distinta, que son además muy amigos, Horacio Castellanos y él, y que son diametralmente opuestos, ¿no? Como sabes, Rodrigo es además buen discípulo de Paul Bowles, pues vivió además con él mucho tiempo y es un escritor muy notable, y sobre todo la última de las novelas, la que acaba de publicar, por ejemplo, es una novela realmente notable, es una especie de ¿qué diría yo?, de fábula contemporánea estremecedora, muy buena. ¿Ya?
Zambra es más desigual, a mí me gusta mucho, pero y además de Zambra podemos hablar, digamos, porque Valerie Miles, que está aquí justamente en el público, nosotros hace años, hace ya 7 incluso, hicimos una lista de los mejores narradores, digamos, los que consideramos que los mejores narradores de lengua española menores de 35 años, no lo decidimos nosotros, sino había otros jurados también, y entre ellos estaba justamente Alejandro Zambra. En fin, hay muchos escritores que de esa edad se quedaron fuera. Podría, por ejemplo, citar entre quienes, por ejemplo, me parecen notables que se quedó fuera en ese entonces, pero que ha tenido una suerte, otro mexicano que ha tenido un resurgimiento notabilísimo, que se llama Emiliano Monge. Las últimas 2 novelas de Monge me han gustado especialmente. Había un escritor, quizá de los más importantes de su generación, pero que murió relativamente joven, un escritor ambiciosísimo también mexicano, Daniel Sada, que si no lo conocéis es importantísimo, pero verdaderamente importante. Daniel Sada publicó una novela en Tusquets que se llama Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Eso es genial, esa novela es genial. Ahí había una pregunta. Sí, yo no sé, igual es mi ignorancia, pero Ernesto Sábato, ¿dónde lo...? Ernesto Sábato. Bueno, es que él es de la generación anterior. Es anterior Sí, anterior al boom. Es como Borges, son como todos ellos que escritores muy importantes, Sí. como Mujica Lainez y tantos otros, pero lo que ocurre es que es anterior y entonces Sí. es anterior. Rulfo, Roa Bastos, es decir, que estaban un poco antes, es decir, que ellos eran los precursores, si se quiere, del boom, pero nunca han tenido la aceptación, digamos, sobre todo mediática y luego económica que los grandes autores del boom. Es decir, que hay una historia que no sé si es cierta, que coincidieron en París Alejo Carpentier, García Márquez y Miguel Ángel Asturias, y que decidieron escribir cada uno una novela sobre el dictador americano. Sí, es cierto. El señor presidente, el otoño del patriarca, el recurso del método. Eso fue Sino Nevero e Ben Trovato. Eso fue una idea de Carlos, fue posterior a cuando vivieron en París, fue una idea de Carlos Fuentes, que escribió a varios de ellos diciéndoles que iban a la correspondencia que explica todo eso está en Princeton guardada, yo la he podido ver, y entonces es una iniciativa editorial para hacer un libro de relatos, no de novelas, sino de relatos, en el que cada uno escribiría un relato sobre el dictador de su país. García Márquez tenía que buscar un dictador colombiano, Jorge Edwards un chileno, y entonces el proyecto no se llevó a cabo, pero a algunos les metió la idea en la cabeza de que no era mala idea eso de escribir sobre un dictador, ¿no? Y luego salieron novelas sobre dictadores, ¿no? Pero fue un proyecto de libro de relatos inicialmente, y fue una iniciativa del boom también, porque, o sea, digamos, es posterior a alguno de los autores que cita, y lo que sucedió es, por ejemplo, bueno, la correspondencia es muy divertida porque, por ejemplo, ves como Edwards se queja de porque le sugieren algunos nombres, ¿no? Y dice, no, hombre, pero este no fue un dictador, hombre, fue un gobernante autoritario, ¿no? Pero no. La sutileza. Sí. Luego, desde luego, las novelas sobre dictadores abundan. Lo que pasa, la realidad también, todo el siglo XIX ya está lleno de dictadores, y yo... tiraron banderas. Para empezar, sí. Que esa es la primera, digamos. Y luego hay dictadores que son tan absolutamente inverosímiles, que hay estas anécdotas que cuenta García Márquez cuando en las conversaciones con Plinio Apollero Mendoza, bueno, ¿qué dictador has leído hoy? ¿Sobre qué dictador has leído hoy? Entonces él habla de Papadoc, que tenía el problema con el perro tenía que todos los perros negros se tenían que matar porque en un perro negro había algún diablo. Luego uno, me parece que era de Centroamérica, que quería combatir el sarampión o algo así, poniendo papel rojo a todas las linternas públicas para así ahuyentar a los microbios. Es decir, que cosas que son inverosímiles. O Santana de México, que no solamente perdió la mitad del territorio a Estados Unidos, sino perdió una pierna.
Sí, en fin, perdió una pierna que fue enterrado 7 veces y desenterrado cada vez. Sí, la llevan en procesión. Es decir, que son cosas absolutamente inverosímiles, es decir, que la realidad sobrepasa por mucho a... Pero eso es lo que hacía Gago en Barcelona, porque estaba escribiendo El otoño del patriarca y buscaba anécdotas y cosas de dictadores, ¿no? Y entonces tenía una carpeta que ahora debe estar en Alcalá de Henares, ¿no? Pero Carmen Balcells tenía una carpeta que incluso de la prensa recortaba cosas de Franco, de la prensa de Barcelona, cosas que se encontraba en los diarios de aquí y recortaba detalles o de la agonía de Franco, de cacerías o cosas así y también pues historias de ese tipo, ¿no? Imagínense el delirio que, por ejemplo, Hugo Chávez, que fue, digamos, iniciado en todos estos asuntos de la santería cubano-venezolana, caribeña, cogía vacas, las levantaba con un helicóptero y las degollaban mientras iban volando para poder regar con la sangre fértil los campos venezolanos. Bueno, y otra cosa interesante es que Carpentier, su dictador del recurso del método es Porfirio Díaz. O sea, el cubano elige a un mexicano, muy extraño, ¿no? Sí. Sí, ¿otras preguntas? ¿Sí? Hola, pues yo tengo más bien como una duda que creo que quedó un poco en el aire hace un momento cuando lo explicaron, acerca de que, o sea, se preguntó como, ¿se leen estos autores que se han mencionado durante la mesa? Pero más bien yo creo que la pregunta no es si se leen actualmente, sino qué tanto nos dicen a los lectores actuales, ¿no? O sea, qué tanto pueden dar a la actualidad sobre el panorama literario latinoamericano, no solo como una vista hacia el pasado, sino a lo que justamente nos estamos enfrentando en las letras latinoamericanas y en el contexto actual latinoamericano. Entonces, pues yo más bien les preguntaría o les daría la vuelta como, ¿qué actualidad ven ustedes en esos autores? Pero le estás pidiendo algo que ellos no tienen por qué darte. No, por supuesto que ellos no son periodistas, ellos no tienen que dar actualidad, ellos tienen que revelar cosas. Un escritor entra en una cueva con una especie de linterna y trata de iluminar lo que puede, pero no creo que tenga... o yo no entiendo muy bien la pregunta, quizá, ¿no? Puede ser. O sea, no, precisamente no. O sea, mi intención no es ver que ellos visionariamente qué futuro planteaban, sino más bien lo que las novelas, por ejemplo, nos dicen de nuestro contexto a lo que nos enfrentamos. Por ejemplo, para ponerlo en términos concretos, en El mundo alucinante, a mí me parece que esa novela no solo nos está hablando de la perspectiva de una visión antaña, ¿no? de la relación que hace, perdón, se me fue el nombre del personaje, pero otro mexicano escrito por un cubano. Sino que justamente como que lo que hace es ponerlo en situación de ese momento, o sea, como hacer el parangón entre el poder, las relaciones de poder, la marginalidad, etcétera, ¿no? Igual creo que se puede ver con Celestino antes del alba, o sea, no están hablando de una situación pasada, sino que más bien lo están trayendo a situaciones que bien se pueden corresponder con nuestro contexto actual, no porque lo buscasen en su momento, sino porque ahora se pueden corresponder. Bueno, eso es una obra de mérito artístico, es justamente lo que te da, ¿no? Exacto. Del mismo modo que puedes seguir oyendo a Bach ahora, por ejemplo, a Scarlatti, o puedes seguir oyendo a Ligeti, aunque se haya muerto hace poquito, justamente porque te puede seguir proporcionando, digamos, la experiencia literaria, ¿no? En el caso al menos de una novela. Puedes leer Guerra y Paz, yo creo que puedes leer Guerra y Paz, o puedes leer Crimen y Castigo, y en eso tú como lectora que eres activa al leer, pues vas a modificar te servirá de algo, eso creo yo. Ahí a mí eso que tú has hecho no me gusta hacerlo, ¿ves? No sé si me entiendes lo que quiero decir. Pedirle algo a un escritor que no tiene por qué darte. Yo creo, a lo que tú le agregas. Yo creo que la obra de arte... ¿Perdón? El lector es un ente activo frente al libro, claro. Por eso, que es individual y tiene que enfrentarse al libro individualmente.
Por eso decimos que algunos libros no aguantan tanto el paso de los años o de las décadas que tuvieron su momento de gloria, pero 20 o 30 o 40 años después no nos hablan. Otros, como es el caso de Antonio Di Benedetto, que se mencionó antes, no fue reconocido en su momento y hoy esta obra nos dice mucho. Yo creo que las obras de las cuales hemos hablado aquí, lo dijimos, Tres Tristes Tigres para los tres, y también yo me incluyo para todos, es una obra que nos dice mucho hoy. Mientras que también estábamos de acuerdo que la novela Cambio de Piel de Carlos Fuentes del mismo año 1967 hoy quizás no nos hable mucho, no nos diga mucho, pero esto también es algo muy personal, es decir, que un libro a ti te puede gustar hoy y que tiene 50 años y otro libro no te dice nada. Yo no sé, por eso releer libros a veces es muy peligroso, porque tú tienes un recuerdo de un libro que te entusiasmó en su momento, lo vuelves a coger 20, 30 años después y se te cae de las manos y entonces tú pierdes algo de tu misma vivencia, porque en aquel momento el libro te era importante y otros los descubres y de repente te hablan y te muestran otras cosas que en una primera lectura quizás no hayas reconocido o no hayas visto. Y esto es el arte el arte de la gran literatura que nos posibilita estas. Por ejemplo, hace el sábado pasado, uno de los, el crítico, digamos, probablemente más importante de México, y yo creo que uno de los grandes críticos latinoamericanos, se llama Christopher Domínguez Michael, escribió en el Babelia un artículo justamente sobre estas efemérides. Es un artículo notabilísimo que os recomiendo que leáis, está además disponible en la red, y hace hincapié, por ejemplo, en cómo su lectura de Rayuela de Cortázar, que fue tan importante no solo para mi generación, sino para las generaciones precedentes, y tan importante, por ejemplo, para la generación de Bolaño, por poner un ejemplo, el entusiasmo que entre los jóvenes generó Rayuela es muy parecido al que generó, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, digamos, en una generación, 2 generaciones posteriores. Y sin embargo, ahora Rayuela es difícilmente, digamos, aguantable. Exacto. En cambio, los cuentos de Cortázar, algunos de ellos son verdaderas obras maestras. Sí, sí, cierto. Sí, de Rayuela todos decimos hay que leer el capítulo de la muerte de Rocamadour y hay que leer el capítulo sobre el concierto de Bertrepá. Es decir, que sacamos cosas de Rayuela, pero desgraciadamente yo creo que ahí también hay consenso. La obra, el conjunto de la obra hoy en día nos habla menos o nos habla poco, mientras que los cuentos son absolutamente majestuosos y quien lea por primera vez Casa Tomada o las instrucciones como para subir una escalera no lo va a olvidar nunca, ¿no? Como en el poema de Parra de hace un momento, que solo existe el mañana, la bolsa, digamos, de valores literarios sube y baja constantemente. Y entonces, lo que nosotros podamos estar diciendo aquí dentro de 40 años, quién sabe, ¿eh? Y a lo mejor aquel escritor, por ejemplo, que nadie, por ejemplo, prestaba demasiada atención, se convierte, digamos, porque comienza a hablarle a una determinada generación de un modo que ahora mismo no resuena, ¿no? Bueno, como decía Proust, el escritor inventa o crea su lector. Su posteridad, digamos, ¿no? De todas maneras, hemos dado 12 nombres de jóvenes que si ustedes quieren indagar por ahí está la invitación. Sí, por favor. Hablando del pasado de Vargas Llosa, por ejemplo, como es un hombre muy polémico. Yo vivo muchos años aquí y me entusiasmaba al principio cuando vine y todos los estudiantes estaban, como se dice, boch, por él, ¿no? Pero después su trayectoria política, su oportunismo, todo el cambio de chaqueta y el centralismo exacerbado decepciona mucho. Y él como que tiene su valía literaria, bueno, escritor y premio Nobel, pero su personalidad tan cambiante. Pero yo disiento radicalmente de lo que usted ha dicho, disiento totalmente. Yo también, yo disiento. Sí, totalmente. Creo que lo que pasa es que Vargas Llosa se la... En fin,
siendo, digamos, un simpatizante de la, digamos, Revolución Cubana, de la izquierda, como tantos otros, y luego decepcionado por ella, de un modo, digamos, recordad que el primero de los disidentes pues es probablemente Cabrera Infante, y después se fueron, digamos, apartando todos los demás, pero Vargas Llosa ahora, digamos, que sostiene una posición, digamos, de liberalismo a la británica, a la Isaiah Berlin. No es una posición que yo comparta, pero me parece respetabilísima. Lo mejor que le pudo haber pasado a la literatura es justamente que perdiese las elecciones presidenciales, como se lo dijeron más de uno, digamos, ¿no? Y que eran unos libros majestuosos de Mario Vargas Llosa que yo creo que aguantan el curso de varios decenios todavía. También quiero mencionar aquí La guerra al fin del mundo, que es por ejemplo, o Conversación en la catedral, que es una obra maestra. Que es una obra maestra. Es decir, que posiblemente muchos de estos escritores que han escrito muchos libros, muchas novelas, uno se queda con alguna, con la otra, alguna quizás no resista tan bien, otras en cambio sí. Pero además, digamos, ¿por qué el escritor tiene que tener siempre la misma casaca, pobre hombre? ¿Por qué no se la puede cambiar, por una parte? Y por otra, eso es lo malo de observar el escritor como persona y no ir al libro directamente, porque el libro puede iluminar muchísimo y... Los libros siempre son mejores que sus autores. Ahí había una pregunta. No, usted decía algo, perdón. Sí, hombre, yo pienso que Faulkner, que era un tipo con raigambre, sudista y racista, yo creo que hubiera condenado sobre todo la cursilería, no que fuese incluso racista, pero la cursilería de Don Mario en estos momentos es bastante... Sí, pero eso no le quita ni el menor resplandor de la guerra del fin del mundo, no se pierde. Dejar de tocar el Photoshop, eso ya es... Bueno, pero estamos hablando de literatura y como dice Aurelio, muchas veces las obras son mejores que los autores, digamos, son mejores que los autores. Claro. Ahí había otra. Quiero hacer una pregunta a ustedes que son conocedores. ¿Fueron publicadas las cartas, las múltiples cartas que Mario Vargas Llosa le escribió a la Casa América, que estaba en este momento de la Casa América, no recuerdo el nombre, pero es muy conocido, en explicándole cada cosa? Es decir, y cómo sufrió el propio Vargas Llosa tener que salir, pero las cartas son gigantes, son muchas cartas. A Roberto Fernández Retapar, claro. Sí. No era el presidente de la casa, sino el director de la revista. ¿Y esas fueron publicadas? No sé, Xavi, ¿no sabes tú? No, la correspondencia no se han publicado en su integridad, pero algunas sí, y sobre todo se pueden consultar públicamente pues en la Universidad de Princeton las cartas que él conservó, lo que no se sabe es lo que hay en La Habana, vaya, eso no lo saben en pero, Habana. Pero lo que él conservó de tanto las cartas que enviaba él como las que recibían, que se puede presuponer que es básicamente la totalidad, ¿no? O casi, eso está se puede consultar y se puede ver. Lo único que no se puede ver del Fondo Vargas Llosa en Princeton por decisión del propio Vargas Llosa es una carpeta que está sellada y que no se puede consultar ni con ninguna autorización, una parte de su correspondencia con su primera esposa, con Julia Urquidi. Porque hasta 50 años, supongo. Porque la cosa es que la disposición que él dejó, yo lo sé porque esto me afectó de una manera lamentable que voy a confesarles. Él dispuso que esa carpeta, o sea, la mayoría de cartas con Julia Urquidi se pueden consultar y yo las consulté, pero que saben que es el personaje de la tía Julia, de su novela de la tía Julia el escribidor, pero había una parte de esa correspondencia que solo se podía consultar una vez muerta Julia Urquidi. Y entonces cuando se murió Julia Urquidi, pues yo hice un esfuerzo y viajé hasta Princeton para ver esa carpeta, y entonces el señor, el encargado de
del fondo, de los fondos especiales de allá, que lo recordaré toda la vida, ¿no? El señor Skinner me dijo, bueno, pero es que esto es muy importante, esto tengo que consultárselo a la familia Vargas Llosa. Digo, bueno, pues si lo pone aquí por escrito, una vez muerta Fulco Orquídea, se ha muerto ya hace tantos meses, dice, no, vuelva usted mañana que yo llamaré a la familia a ver qué. Bueno, que llamó a la familia y pusieron 20 años más. Si el funcionario se hubiera limitado a aplicar lo que estaba por escrito, o sea, pero digamos que hay una parte de esa correspondencia con Julio Orquídea que ahora deben faltar, no sé, 15 años tal vez. Hay una parte también de la correspondencia de Carlos Fuentes, creo que, ¿no? Que estaba también limitada por 50 años que no podía consultarse, exacto, ¿no? o sea, donde tengo entendido. De todas formas, hay que agradecer a estos autores, ¿no? Y a Vargas Llosa el primero y a Fuentes también, que pongan simplemente un límite temporal, porque quiere decir que a ellos les parece bien que un día se sepa todo, pero vamos, pero no ahora. O sea, que hay otros que las queman, ¿eh? Quiero decir que en este sentido me parece bien que tomen ese tipo de disposiciones, pero claro, aunque me haya perjudicado personalmente, claro. Con lo cual sabemos que vamos a tener todavía muchas sorpresas que van a salir de bibliotecas, de correspondencias, con lo cual el famoso cuento de hadas, a mí me parece que sigue siendo un cuento de hadas del boom de los años 60, va a seguir vivo. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y espero que todos ahora vayan a leer Algunos de los jóvenes y Tres tristes tigres. A propósito de las efemérides de los Tres tristes tigres de la edición conmemorativa que comentaba Aurelio, que yo les decía también al principio, tendremos la parada de San Jordi este domingo, parada de la casa. Tendremos la edición conmemorativa Tres tristes tigres, tendremos la edición ilustrada también conmemorativa de los 50 años de 100 años de soledad. Y recordarles pues que a lo largo de este año, como son tantas las efemérides, digamos que será como una mesa de partida, pero que tendrán lugar otras sesiones dedicadas concretamente. Finales de mayo haremos una sobre 100 años de soledad, haremos otra dedicada a Augusto Roa Bastos, que hoy no lo trabajamos, pero no lo tocamos de mucho, en el segundo semestre Violeta Parra. Gracias, Aurelio, por recordarme lo de Oliverio, contarme lo de Oliverio Girondo, para ver si podemos organizar también algo de cara al segundo semestre. Y la ruta del boom, que recoge un poco también estas historias que comentamos aquí de los autores cuando vivieron pues acá en Barcelona. Así que afuera tienen la postal con las actividades de literatura. Este nos llega la de poesía, que tenemos también grandes nombres por aquí como el chileno Raúl Zurita. Y nada, agradecerle a la mesa, a Mitch, a todos ustedes y a ustedes. Gracias. Gracias.